que nadie se mueva, que no se salga nadie, que viene ahora lo mejor, lo más importante, viene el verbo, amén, la palabra de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, presento a tu siervo Ricardo delante de ti. Padre, tu palabra ya es pura, santa y edificable, pero te ruego, Dios, que tú le prestes los dichos de tu boca a tu siervo. Padre, pasa un carbón encendido sobre su boca y toma su lengua, Señor, y que sea como pluma de escribano. Que tu palabra en esta noche corre, sea glorificada. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que trabaje en los corazones. En el nombre de Jesús, presta la unción a tu siervo. Amén, amén y amén. Amada Iglesia del Señor, con todos nosotros, en vivo y en directo, nuestro querido y amado Pastor Ricardo. Adelante, Ricardo, con la palabra del Señor. Adelante, Ricardo. Pues amén, por esta oración tan preciosa, en el nombre de Jesús. Bueno, voy a pisar. Toto, aguanta, ¿vale? Porque no me he gozado contigo, pero es bueno escuchar la palabrica. Toto, quédate, por favor. Y todos los hermanicos, que voy a ser rápido, voy a recortar mucho. Bueno, a mí me ha llevado mucho la atención que decía el Paco Escalona. Quizás Ricardo esta palabra la ha predicado muchas veces y quizás, y no solamente predicarla. Bueno, yo le he predicado unas 3 veces, pero está muy escuchada, es verdad, esta palabra. Bueno, pues paz y vida a todos. Si alguno lo escucha, me lo pones y no me pisáis. Voy a ir rápido. Espero que no se moleste la música ni que interrumpa. Voy a leer en Lucas, capítulo 14, verso 1. Dice: se acercaba Jesús a todos los publicanos, escucha bien, se acercaban a Jesús. ¿Quién se acercaba a Jesús? Todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Bueno, aquí ya dice mucho que hablar. ¿Quién se le acercaba? Amén. Se le acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Qué verían en Jesús? Que aquellos publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Amén. ¿Por qué era diferente a todos los demás? De tal manera que vemos, siguiendo el versículo, que dice que los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, diciendo: estos a los pecadores recibe y con ellos comen. Esos fariseos, ¿te das cuenta? Le oía a Jesús los pecadores, los publicanos, pero los fariseos, los legalistas, los que no saben perdonar, y los escribas, que hacían, murmuraban porque no entendían el amor que había en Jesús y la misericordia y la oportunidad que en él había, los cuales ellos no lo tenían, y murmuraban diciendo: ¿quién es este que con los pecadores recibe y con ellos come? ¿Quién es este que sabe mucho de la ley, que la gente lo sigue, pero cómo que reciba a esta gente pecadora, que está acusada incluso de entrar al mismo sinagoga porque eran hombres rechazados, hombres expulsados y que nadie los quería? Y ellos, pero este Jesús bendito y glorioso y misericordioso, aleluya, vían en él lo que no vían los legalistas y en los fariseos y en los escribas, que eran los que creían, sino que murmuraban, ¿quién es este que recibe a los pecadores y con ellos comen? La comida es símbolo de unidad, símbolo de estar juntos y de compartir. Y ahí estaba Jesús hablando con ellos, pero estos gente, amén, que no comprendían el amor y la misericordia de Dios, murmuraban. Porque el que no entiende la misericordia y el amor de Dios, murmuran y critican. Porque no saben, aleluya, que en Jesús hay misericordia. Porque bien dijo Jesús: yo no le vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos.
Aleluya. Porque el sano no tiene necesidad del médico, sino el enfermo. Porque yo he venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Esto no lo podían entender aquellos religiosos que tenían mucha apariencia de piedad y de religiosidad, pero cuánta misericordia les faltaba en el corazón. Y lo importante, hermano, incluso los escribas, que eran los que escribían los pergaminos, y eran los que estudiaban y sabían, pero no entendían y estaban muy lejos de la misericordia y del amor. Por eso criticaban a Jesús, porque Jesús nos acercó a ellos, se podía haber acercado a ellos, que eran los que verdaderamente eran fariseos y que andaban y aparentaban que eran de santidad y que se ponían en las plazas para recibir las palmitas o el bien y les llamaran rabí. Y él, pues se asustaban y no querían, y que ese Jesús, antes de ir donde ellos, se iba por la gente que todo el mundo los menospreciaba, los publicanos, que los tenían sin consideración y que no les permitía siquiera de que entraran a la sinagoga. Pero Jesús, aleluya, Jesús vino a buscar, aleluya, aquello que se había perdido, porque Jesús no vino a buscar a los sanos, porque bien le dijo Jesús a ellos, como vosotros decís que no tenéis pecado, vuestro pecado permanece en vosotros. Aleluya. Y ellos se creían tan santos, pero rechazaban a los demás. Porque decían, ¿por qué come con los pecadores? Es que Jesús no ha venido, si vendría tampoco, vendría a las grandes dominaciones, ni entraría quizás a los grandes templos. Iría donde la gente que ha sido menospreciada, a gente que nadie se quiere acercar a ella, para darle la oportunidad de recibir su amor y recibir su santa y bendita misericordia. Porque para eso, y esta es una lección que nos quiere dar Jesús a todos. Entonces, como ellos murmuraban, entonces Jesús quería dar a entender por medio de parábolas para que entendiera cuál es el amor, con símbolos normales para que ellos entendieran cuál era el amor que él tenía. Entonces se refirió con unas parábolas diciendo que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no dejará las 99 en el desierto guardada y dadlas a aquella que se perdió hasta encontrarla. Les quiere decir, ¿quién de vosotros, sabiendo que allá en Jerusalén pues se estilaba en el pastoreo, y ahora les tiene que referir con esta palabra diciendo, ¿quién de vosotros si tiene 100, si se pierde una oveja, no soy capaz de ir a buscarla, dejando las 100 ovejas en buen recaudo, de ir a buscar aquella que se ha perdido? Porque Jesús dice que vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y les da este ejemplo, si se pierde una, no por la que se ha ido, les dice que no va, sino que se perdió y va, y hasta que la encuentra, porque la oveja no podía volver sola, tenía que ir a buscarla. Y así dice que va a buscarla, y cuando la encuentra la pone en sus hombros con gozo. Amén. Y al llegar a la casa se une a sus amigos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Esta verso de gente que se pierde, pero gente que es hallada. Primeramente en este texto es Jesús, porque Jesús dijo que yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que se alimente la nutria. Que después habla de aquella mujer que tiene 10 dramas, que se pierde una drama, no enciende su lámpara, va a la casa, la busca con diligencia hasta conocerla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y decir, gozaos conmigo, porque he encontrado la drama que me se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Te das cuenta? Que hay gozo en el cielo, hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Te das cuenta que en el cielo hay gozo mientras hay gente en el mundo que critican y murmuran del amor que tiene el Señor? En el cielo se hace fiesta, pero los fariseos y los hipócritas, los que no saben perdonar, critican lo que
ellos no pueden hacer. Por eso aquellos que son religiosos pasan de largo, pero los que tienen misericordia son capaces de pararse en el camino y de sanar y de curar las heridas. Aquel que descendió, que no tuvo que descender, pero no dijo por qué descendiste, sino que lo sanó y lo curó. Y en estos tiempos necesitamos gente que sepa sanar y restaurar y curar, y que sepa dar una oportunidad a la gente que anda perdida. Así que si en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, no juzgues a nadie cuando ves a alguien que viene arrepentido de corazón, porque Dios nunca va a rechazar a un corazón contriste y humillado. Aquel que reconoce en su corazón que ha pecado, pero viene arrepentido confesando sus pecados, amén, y apartando de eso, de esa mala vida y arrepintiéndose, quiero decirte que Dios lo perdona y que Dios le da una oportunidad. También quiero hablar una nueva parábola que dice que había también, aleluya, un hombre que el cual tenía dos hijos, uno menor y otro mayor, y uno del menor se quiso ir fuera de la casa del padre. Piso un momentito. Se cansó de estar en la casa del padre y le dijo al padre: Padre, dame los bienes que me corresponden, que me quiero ir. El padre, con el dolor de su corazón, no queriendo que nadie se fuera, pero Dios no es un Dios que se siga por obligación, sino por amor. Y las cosas de Dios no son pesadas y ni son fatigosas de llevar, porque el Evangelio no es un Evangelio que pesa, sino es un Evangelio voluntario, el cual lo hacemos con gozo y con fidelidad, porque al seguir a Dios, hermano, no es molestia ni es costoso, sino que para nosotros es bendición y gloria seguir a Dios. En nosotros está el seguirle o no seguirle. Este hombre se fue, el más pequeño, y el padre unos días después, repartiendo los bienes, al que era más el primogénito le dio dos partes y una solamente a aquel joven y se fue. Y yéndose lejos, malgastado todo lo que tenía, y cuando vino hambre a aquella ciudad, no tenía por qué comer. Menospreció todo, se fue de la casa del padre, porque no entendía ni se dio cuenta que no había mejor lugar que estar en la casa de Dios. Quiero decirte, querido hermano y hermana, que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Aunque las cosas del mundo y fuera del mundo, quizás que pensemos que vamos a estar mejor, pero déjame decirte una cosina, que no hay mejor que estar en la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay abundancia de paz. Cuando se malgasta todo, tenía amigos, pero cuando ya no tiene nada se ve solo, y capacitando y acercándose a uno que cuidaba, con perdón, cerdos, y no se podía alimentar. Pero viniendo en sí se acordó de que en la casa del Padre había abundancia de paz. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi Padre hay? Y yo aquí padezco de hambre. Iré y le diré a mi Padre: yo quiero a mi Padre, diré: no me aceptes como tu hijo, ni quiero ser tu hijo porque no me lo merezco. Pero él quería ir como un jornalero que le pagaban y no tener ninguna cosa, ninguna herencia, porque él no quería herencia, quería más dinero. Solamente deseaba dentro de su corazón de volver a la casa de Dios y bien de su padre, aunque sea como un jornalero. Y cuando se levantó el padre, dice que lo recibe en el camino, y gozoso el padre volviendo a este hombre maloliente, quizás por haber estado en un lugar malo, el padre le besa y el padre le abraza y el padre lo trata con cariño. Porque no hay más amor que del Padre, que nuestro Padre Celestial, el que está en los cielos. Y él le puso la capa del Padre, dándole de nuevo el lugar que le correspondía. Aleluya. Y ahí vemos como también por medio de las parábolas le quiere enseñar a los fariseos y a estos intérpretes que el amor de Jesús rompía los sistemas, porque el amor de Dios rompe sistemas, hermanos, rompe religiones y rompe dominaciones. Así que cuando se le acerca, le dice: lo viste, lo vuelve a poner, un momentine.
Estoy diciendo rápido para que no me se vayan, ¿eh? Porque luego quiero estar en un par de cositas de verdad. Ahora cuando viene el hijo que dice que venía del campo, dice que había mandado el cordero, había fiesta, había hecho fiesta porque había venido. ¿Te das cuenta que en el cielo hizo fiesta por volver a aquella, cuando un pecador se arrepiente? Pues así se hizo una fiesta en la casa del Padre. Viene el hermano mayor diciendo esto de qué está sucediendo. Y uno de los jornaleros diciendo, tu hermano, que estaba perdido pero ha vuelto a la casa y tu padre ha matado el mejor cordero. La tentó por las entrañas, yo no sé lo que intentó, pero salió de su corazón la falta de perdón y la falta de misericordia. Quizás por el egoísmo de que de nuevo tendría que compartir la herencia con su hermano, mirando por sus propios dinero y por su propia vida, y no se alegraba por haberse que su hermano hubiera volvido a su casa, porque creyendo que ahora tenía que devolver y repartir cuando el padre muriera, porque le dio la herencia antes de tiempo y tenían que esperarse a que muriera. Por eso dijo uno, deja que mi padre muera y luego te sigo. Le dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Quería primero coger la herencia. Este hombre quizás no se alegró porque quizás quería a Meco que le dijo, ahora tendré que de nuevo compartir y con él, si la admite como padre, y le dice, sale el padre, enterándose que el hijo está fuera, sale el padre y le dice, hijo, entra, porque tu hermano estaba muerto y ha vivido. Y dice, padre, pero ¿cómo me haces esto? Que yo soy fiel, que yo no me he ido y ni siquiera me has dado un corderillo para poderlo compartir con mis amigos. Y no te das cuenta, dice, hijo mío, pero si todo lo que hay en la casa es tuyo, si nadie te impide, cógetelo, que no hace falta que yo te lo ofrezca. Y el hijo, y le mandó a entrar, pero el hijo no quiso entrar. Amén. Ahora voy, espera un momentito. Y bien, la Biblia no nos dice que el hermano mayor entró, sino que no se quiso gozar juntamente con el padre de que su hermano que estaba muerto había sido perdonado. Amén. Y mira, déjame decirte una cosa, hermano. Nosotros tenemos que tener misericordia y tener perdón por los hermanos. Porque a veces es más difícil, escucha, entrar en una iglesia que entrar en el cielo. Sí, escúchame, a veces es más difícil, gente que por alguna circunstancia ha fallado, gente porque alguna circunstancia ha caído, gente que a lo mejor ha hecho algo indebido porque estamos en este cuerpo de carne, amén, y ha caído. Ahora la iglesia ya no quieren recibirlo y les cierran las puertas. Por eso te digo que es más fácil que está más abierta la salvación que las iglesias, porque las iglesias cierran a la gente las puertas diciendo, mira, este se cayó, este falló y esto hizo, y no quieren admitir y quieren dar misericordia. Pero quiero decirte en esta noche que Dios quiere que usemos de bondad y que usemos de misericordia, y que si Dios perdona, nosotros también tenemos que perdonar a los hermanos que a veces caen, fracasan, aleluya, pero que en Dios hay oportunidad para ellos. Por eso es más fácil entrar en el cielo que entrar en según qué iglesia, hermanos, porque cerramos la puerta. En una cierta ocasión un siervo me vino y me dijo, hermano, he fallado, he amargado un poquito porque estaba en un tiempo malo y me he bebido 2 copitas de más, perdón por la expresión. Digo, bueno, pero Dios perdona y tiene amor y nosotros sí, pero la gente ya no te mira igual. Pero digo, hermano, ¿cuántas veces has predicado tú sobre el samaritano y la misericordia? Dice, muchas veces, Ricardo. Entonces, hermano, dice, sí, lo predicaba, pero yo no lo veía. Y aunque lo predicaba, no sabía perdonar a los hermanos que caían. Y aunque yo lo predicaba, no era capaz de perdonar, ni tener misericordia, ni mirarle con buenos ojos.
Hay amigos, predicabas y decías, pero después no hacías. Ay, Dios mío, Señor. Porque mucha gente quiere que les perdonen, pero hay gente que no sabe perdonar, hermanos. Y ahora me dio cuenta y me dice el hermano, pero ahora, Ricardo, me doy cuenta que cuando yo predique la predicación de la restauración y de la misericordia, no solamente lo voy a decir de palabras, sino que ahora que me he visto en la situación y que hay gente que me mira con malos ojos, voy a vivirlo porque he vivido la experiencia de que hay que saber perdonar a aquellos que caen. ¡Aleluya! Hay que saber perdonar, hermanicos míos. Hay que saber perdonar. Porque lo mismo quieres que los hombres hagan contigo, tú también tienes que hacerlo con los demás. Amén. Hay que saber perdonar, porque dice el Padre nuestro, perdónanos a nuestras deudas, así como nosotros sabemos perdonar a nuestros deudores. Hermano, si tú no sabes perdonar a tu hermano, tampoco Dios te va a perdonar. Porque si no amas a tu hermano que lo ves cada día, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Estamos hablando de gente, dice, el que confiesa su pecado y se aparta, prospera. Hay que confesar, hay que apartarse, sí, pero que hay que dar oportunidad. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender en la iglesia del Señor. Porque a lo mejor la iglesia se le cierra y a lo mejor le dejan entrar por misericordia, mira, siéntate ahí al final. No ores, no digas nada, pero eso sí, a la ofrenda puedes echar. Ay, Señor. Vaya, que a la ofrenda sí, pero no te dejo ni que siquiera que levantes la voz para orar a Dios. Hermanos, sistemas de hombres religiosos que no saben perdonar ni dar oportunidad. Pero Jesús comía con los publicanos y los pecadores, y aquellos hombres tan legalistas y tan religiosos murmuraban del amor que había en Jesús. Pues ese amor que hubo en Jesús también tiene que estar en tu corazón, hermano. Por eso quizás vuelva a la iglesia y vuelve. ¿Y cómo vuelve? La gente lo mira de arriba abajo y aunque le han dejado entrar, pero con sus miradas y sus desaires lo desechan. Sí, hermanos. Los desechan, no se sienten ya bien y se sienten a gusto, porque no hay un pueblo y no hay pastores que tengan misericordia y que sepan restaurar. Porque está bien que te amonesten y que si te pongan una disciplina, pero que dentro de la disciplina también esté la misericordia. Porque Dios es tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Así que, hermanos, gloria a Dios, van a la iglesia, los tienen un montón de tiempo en lo que les da de la Santa Cena, los tienen ahí arrinconados. ¿Cómo se va a restaurar así de una persona, hermano? Si no ve después amor, y después no ve cariño, y después no ve en los hermanos, porque ¿dónde se va a ver el amor? Si Dios quiere el amor, pero es que yo y tú tenemos que manifestar si verdaderamente tenemos el amor de Dios. ¿Y cómo sabemos que tenemos el amor de Dios? Porque sabemos que tenemos misericordia. ¿Sabe que a Pedro le hizo falta caer para darse cuenta y no decir, todos te niegan, pero yo no soy, yo no porque soy el mejor? Ellos sí, Señor, todos te negarán, pero yo no. Pero permitió el Señor. Pedro, Satanás me ha pedido para zandarrearos como el tiro. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Señor, piso. Todos te niegan, pero yo no.
Pero dice Pedro, antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Le hacía falta al Pedro reconocer caída para que reconociera luego de que no era más superior que los demás hermanos. Ellos te niegan, pero no, yo no. Y a veces las experiencias de la vida nos enseñan que lo mismo que nos gustan que tengan los demás misericordia con nosotros para perdonarnos, que nosotros también tengamos misericordias a aquellos que se acercan a Jesús y no les miremos con unos ojos de reproche, que quizás se van a cenar y lo hacen oculto para no llevarse al hermanico que cayó y ha venido arrepentido, que Dios la ha perdonado, porque no siquiera se lo quieren llevar consigo a cenar. Ay, Dios mío, ¿dónde está la misericordia? Mucha religión, muchos escribas, muchos fariseos, mucho legalismo, pero qué poco amor. Amén. Y las iglesias y las puertas de la iglesia no se les puede cerrar. Y no solamente es abrir la iglesia, sino que la abraces, que lo quieras, que le des amor. Si entra a la iglesia y después no va a haber amor en los hermanos, es que tenemos que enseñar a la iglesia de que tienen que saber perdonar. Porque si Jesús aceptaba a los publicanos y a los pecadores y nos da ejemplo en su palabra, y que se abre ese pie y vuelve, hay fiesta en el cielo, nos está enseñando que en Jesús hay perdón. Ahora yo te pregunto, ¿hay perdón en ti? ¿Sabes perdonar? ¿O hace falta que pases tú por un fracaso y que a veces Dios lo permite para que tú también puedas tener misericordia de los demás? Aleluya. Porque la vida nos enseña, ¿verdad? Y nos aprende. Por eso dice la Biblia Cantú, si hay alguno espiritual entre vosotros, o se cree espiritual, y ve a un hermano caído, que vaya donde él, si algún espiritual, si alguno se cree, y ve a algún hermano caído, una falta, vete donde él, pero no para reprocharle, para decirle, sino para entenderle tu mal, para ayudarlo, porque hoy ha caído tu hermano, pero quizás mañana tú puedes estar en el suelo. Y lo mismo que a ti te ha gustado que te echaran una mano en el tiempo de una caída, nosotros también tenemos que saber entender que el amor de Cristo excede todo conocimiento y todo legalismo de hombre, de que si vemos a algún hermano caído, sepamos entender al hermano, porque dice la palabra, mirad que aquel que esté firme, que no vaya a caer, porque nadie estamos ausentes de poder caer, hermanos. Por eso nosotros tenemos que usar de misericordia y ser los representantes de Cristo aquí en la tierra. Que sepamos restaurar y que no se tenga que ir la gente y la iglesia que tenía que ser el mesón para curar las heridas de aquellos que han sido heridos, amén, se convierte en iglesia cerrada, con sistemas de hombres, sin oportunidad, sin misericordia y sin restauración. Y el Evangelio enseña que si no tienes amor, dice Corintios, hablas lenguas, profecías, dones, tienes todos los ministerios y no tienes amor, dice la palabra que somos tambor que resuena, címbalo que retiñe, que no produce ningún sonido. Así es la persona, puedes tener los dones que tú quieras. Puedo tener los ministerios y el don de ciencia y lo que quieras. Pero si no hay amor,
los dones no te van a salvar. Por eso dijo Pablo, mira, buenos son los dones, las lenguas, las profecías, ser pastor, apóstol, lo que tú quieras. Pero yo te voy a enseñar un camino mejor y más excelente. ¿Cuál es? El amor. Porque el amor todo lo soporta, el amor no se goza de la justicia, el amor no busca lo suyo propio, no son egoístas que solamente buscan bien a mí, pero no hago bien a nadie. El amor no se envanece. El amor no se irrita. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las lenguas, las profecías pasarán, pero el amor permanecerá para siempre. Y qué gran lección le dio a estos hombres, ¿verdad? Que murmuraban, se acercaban a Jesús, los pecadores y los publicanos para oírle, porque él lo que hablaba por su boca les daba una oportunidad de misericordia. Lo que los fariseos y los intérpretes no lo daban, ellos sí lo daban. Por eso murmuraban, claro, porque ellos no tenían amor. ¿Y qué es este que recibe a los pecadores, con ellos come? ¿Cómo que está con esta gente rechazada? ¿Cómo que está con ellos? Porque él tenía amor y perdón. Y por eso lo oían, a ellos no los oían, por esta gente legalista que puede predicar lo que tú quieras. Pero si les ves que dentro de sus predicaciones y dentro de sus exhortaciones no hay amor y misericordia, no llega de ningún lado. Amén. Así que tiene que haber el amor en nuestros corazones, que tenemos que saber perdonar. Y si algún hermano, alguna hermana ha caído o te ha faltado, perdónale, hombre. Necesitamos iglesias que sepan restaurar. Necesitamos siervos responsables que digan, es que ha venido este que es un pecador y ya no hay bendición en la iglesia. Que el Señor te perdone. Que el Señor lo perdone. Porque dice que ese que ha muerto impide que haya bendición en la iglesia. Y aquellos que a lo mejor querían estar contigo por culpa de ellos, te miran como a los ojos. Hermanos, hermanas, vamos a predicar como Cristo predicaba. Por eso cuando Nicodemo criticó también, cuando le vino la mujer de mala fama, llorando arrepentida, llorando en sus pies, secando con sus manos, y él lo criticaba. Si este fuera profeta. Ay, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y tu hombre Nicodemo, tú no has cumplido con la ley. Tú me has tenido en tu casa para que la gente viera que yo estoy ahí, porque hay grandes multitudes que me siguen para que te vieran. ¿Y cuánta gente sigue al Señor simplemente para que los vean, pero no viven el evangelio del amor, de la misericordia y del perdón y de la restauración? Porque este es el evangelio que se tiene que predicar. Que la gente vea amor, misericordia y restauración. Por eso no hay un protocolo, hermano, dejádmelo decir así, de títulos de dominaciones. Dios está buscando iglesias que admitan a aquellos que se perdieron, pero que vienen arrepentidos de todo corazón y que sepan restaurarlo. Así que no vamos a ser nosotros simplemente religiosos, fariseos y escribas que no sepamos mucho, pero que nuestras labios y nuestras palabras estén huecas y vacías, porque dentro de nuestros corazones no está el amor de Dios para saber perdonar y restaurar a aquellos que quizás cayeron
porque el enemigo quizás le puso una trampa, lo engañó y cayó. Pero que nosotros representemos a Cristo, representemos el amor y representemos la misericordia, porque somos luz de este mundo. Por eso digo, si Jesús viniera hoy, ¿a dónde iría? ¿Al templo más grande de Madrid? ¿De 3000? ¿A dónde iría Jesús? ¿Sabe a dónde iría? A la gente perdida, a los borrachos, a los drogadictos, perdón por las personas, a las prostitutas, a la gente perdida que nosotros pasamos de largo. No iría a las dominaciones de sistemas religiosos, ay Dios santo de mi vida, sino a la gente el cual se les cerraron la iglesia y no les dejaron entrar. A esos, seguro que Jesús vendría, como vino en los tiempos de los apóstoles, que no fue el día de la sinagoga de los fariseos, ni a los escribas, sino que iba a los pecadores y a los publicanos, a las mujeres de mala fama, y lo seguían porque en él había miradas de amor, miradas de misericordia y miradas de oportunidad. Ay, Señor, ayúdanos, Señor, a no juzgar. Ayúdanos a tener amor en nuestro corazón. Ayúdanos a dar oportunidad que si algún hermano ha caído, alguna hermana, no lo critiquemos ni lo murmuremos, ni pasemos de largo. Acabo. Había un cierto hombre muy amigo de otro hombre, 20 años con una amistad. Por circunstancias de la vida, uno de los amigos, que ese amigo siempre que le pasaba algo a él iba a visitarlo y no iba al culto para hacerle compañía. Pero un día este hombre tuvo un error y aquel amigo que esperaba que se le acercara, cuando lo veía, se iba de largo y no quería atenderlo. Y era tanta la hipocresía que había en su corazón que cuando vuelve a la iglesia, delante de la iglesia, le quiere dar un abrazo. Hipócrita, lo has visto solo en la calle y no lo has abrazado, y ahora porque están en la iglesia, para que la gente lo vea, te vea, la abrazas. Eso fue un beso de Judas. Porque las cosas no hay que hacerlas para que nos vean los hombres, sino que tiene que nacer el amor. Y el amor es demostrativo. Bueno, esto es lo que tenía y es lo que he compartido y espero que les haya hecho bien. Paco, Paquico hermano, te rogaría que las peticiones pudieras orar por tú, porque con la gargantita yo ya no puedo más, hermano. ¿Vale, Paco? Gracias, hermano. Adelante. Amén y amén. Ay, qué bien, qué mensaje, Ricardo, hermano. Qué mensaje. Todo el mensaje que has predicado se encuentra, todo, en el drama perdido. ¿Dónde se perdió el drama? En la casa. ¿Dónde se pierden muchos hermanos? En la iglesia, por causa de mal comportamiento. Muchísimo, el 99% de hijos de Dios que ha pasado algo y se salen de nosotros, es en la propia iglesia, por nosotros mismos. Por eso el drama se perdió en la casa, en su propia casa se perdió. Qué pena, Señor.
Ayúdanos, Señor. Ay, Padrecito mío, que Dios nos ayude a entender una gran verdad, que tenemos que ser samaritanos. Dejamos tantos honores y tanta de verdad, de digo de corazón, y no me cansaré de denunciarlo. Basta ya de tantos aplausos y veremos por las almas. Que si este pertenece allí, que si este pertenece acá, que si este, es que no, Ricardo, discúlpame, no voy a añadir nada. Simplemente digo amén, amén y amén y amén a la predicación. Ricardo, Dios te bendiga. Suelto el micro para que digamos un par de amenes y ya pasamos al bloque de las peticiones. Venga, algún hermano o hermana dígame la palabra y ya pasamos al bloque de las peticiones. Adelante. Oye, amén, amén. Dedicado el picha, hecha para la petición. Bueno, amén. Y me da para la petición, de verdad, de corazón. Amén, amén, amén. Pues yo también digo un poderoso amén, amén, y gloria a Dios esa palabra bendecida que nos ha hecho tanto bien. De verdad que ha sido una bendición. Que Dios lo bendiga mucho, tío Ricardo. Amén, amén. Amén y amén. Qué importante es el amor en nuestras vidas. Que Dios lo bendiga mucho, Pastor Ricardo. Amén. Amén, amén. Que Dios lo bendiga grandemente, hermanico Ricardo, por esta palabra verdad. Qué palabra más verdadera. Que Dios lo bendiga con todo lo que quiere amar. Amén y amén a la palabrica. Bendiciones. Yo también digo amén a la palabra, amén y amén a esa palabra tan verdadera y que tanta falta hace que hoy en día la escuchemos y la pongamos por obra. Que Dios te bendiga, tío Ricardo, en el nombre de Jesús. Pues amén y amén. Pues ahora pasamos al bloque de las peticiones y es el turno de nuestra hermana Marifé con esa carga de tantísimas peticiones. Y la última que he leído, creo que la ha puesto nuestra hermana Diamante, esa me ha conmovido el corazón y el alma. Amén. Pues Marifé, hermanica, por favor, adelante con las peticiones. Amén, amén, Pastor Paco. Tenemos 15 peticiones y son: seguimos orando por Nayara, la nieta del Pastor Ángel Nieto. Sigue mejor, que ha mejorado, pero hay que seguir pidiendo por ella, por sanidad completa. Por la pequeña Cataleya, que Dios ponga sus manos en ella y siga haciendo su obra. Y fortaleza para la tía Geli y toda la familia. Seguimos orando por el tío Diego, el padre del pastor José Maletero. Pronto le intervienen. Oramos para que todo salga bien y que tenga una pronta recuperación, que todo esté bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Por la mujer del pastor José Maletero. Está en lista de espera para intervenirla y es del corazón, que todo salga bien y una recuperación completa. Por la cuñada del tío Vélez, se llama Perla, es una sierva, está grave, oramos, está en las manos de Dios, haga su voluntad, oremos. Seguimos orando por la niña Indara, por recuperación pronto y fortaleza, ánimo. Seguimos orando por la niña Carmen, la nieta de la sierva Joana, recuperación, fortaleza y ánimo. Por la niña Indara, la hija de mi sobrina, está con fiebre, que Dios ponga sus manos y le dé sanidad. Por mi nieto de 3 años, tiene bronquitis y tiene mucha fiebre. Por mi hermana Sara, que Dios tenga un trato especial con ella. Por la tía Pilarín de aquí de Huesca, que le han hecho quimioterapia y la Santa Mamá se ha quedado sin voz. Sanidad completa para ella. Por mi tía Rosa, por ánimo, fortaleza y la petición de su corazón.
Por el nieto del pastor Alberto, se llama Alberto, tiene mucha fiebre, sanidad completa, mejoría. Por la pequeña Abigail, nieta del pastor Alberto, tiene 40 de fiebre, por una mejoría, sanidad y recuperación. Por la hermana Diamante nos ha pedido por una familia que ha partido una niña de 15 años. Pedimos bálsamo para esta familia, tranquilidad y sobre todo fuerza. Y el tío Ramón pide por la petición de su corazón. Estas son las peticiones, que Dios le bendiga. Amén. Gracias, Madre Fe, por tu esfuerzo. La verdad es que hay algunas peticiones que ya te conmueven y tienes que tirarte al suelo. Sobre todo por esa niña de 15 años, porque es una niña que ha partido. No sabemos el porqué, ni la circunstancia, ni el motivo, pero sí sabemos el dolor que puede causar la familia. Y sobre todo si son inconversos. Vamos a orar potencialmente toda la Iglesia por esta familia. Dios quiera que no sean inconversos. Amén, porque de ahí es donde el diablo se agarra y donde el diablo maltrae malos pensamientos, diciendo en el corazón del inconverso: ¿dónde está vuestro Dios? No ves como Dios no existe. Vamos a orar. Quiero honrarte, quiero bendecirte, Padre. Una vez más nos ponemos en oración. En unidad del Espíritu proclamamos una vez más tu inmensa misericordia sobre todas las peticiones. Señor, que tu Santo Espíritu esté en esta familia, Padre mío, de Burgos. No sé quién son ni cómo se llaman, pero sí sé el dolor que pueden tener en esta noche. Padre, solo si tú quieres, llega hasta esta familia, Señor, de una forma especial, trayendo bálsamo, trayendo paz y tranquilidad. Y que le haga entender y comprender, Señor, que no siempre la culpa es tuya. Que tú estás ahí como Dios, intentando, Señor, de hacer todo lo posible para que seamos salvos. Pero la vida continúa. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu sobre todas las enfermedades. Envía tu Espíritu, Señor, de sanidad divina sobre toda dolencia, sobre todo sobre esa hermana que ha ido a hacer quimio, Señor, y se ha quedado sin voz. Padre, por esas pequeñicas que están enfermas. No me acuerdo de su nombre, Señor, pero tú te acuerdas, Señor, quién son y cómo se llaman. Trae, Señor, sanidad divina. Nuestro Señor Jesucristo, cuando oraba por los enfermos, no hacía grandes oraciones, sino decía: enfermedad, deja ese cuerpo no te pertenece. Todos los cuerpos que están enfermos, que son de Jesucristo, le pertenece a Cristo. Pido y ruego, Señor, que toda enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Y que todo espíritu de enfermedad sea llevado a la cruz de Calvario para que sean llevados a los lugares secos, en el nombre de Jesús. Trae, oh Dios, sanidad. Trae paz y paciencia. Trae liberaciones, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, traiga fortaleza. Y tu Santo Espíritu, Señor, se mueva solo como tú sabes hacerlo. En el nombre que es sobre todo nombre, y que toda enfermedad tiene que obedecer, e inclusive la muerte, lo ponemos en tu divina y gloriosa presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.
Ruego por la petición de Ramón, desconozco cuál es, pero Señor, si es para bien, concédesela. Gracias, Señor, pero se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones, amada Iglesia. Qué bien, qué bien, qué culto de bendición hemos tenido. Gracias al Señor por las oraciones, por las alabanzas de las hermanas, por la rica palabra que ha traído el hermano. Y lo que más me duele, que el drama se perdió en la casa. Ay, Señor, bendice a tu siervo Ricardo. Desde aquí, desde Palma de Mallorca, en unidad de mi familia y en el amor de Jesucristo y de corazón a corazón, os deseo un feliz año 2026. Que aunque pase por problemas, no temas, Dios está contigo. Aunque pase por enfermedad, no sufras, Dios está contigo. Aunque pase necesidades, no te preocupes, Dios está contigo. Amén. Queremos decirle a este 2026 que no aumente el amor, que sepamos perdonar, que nos preocupemos los unos por los otros, que basta ya del egoísmo, que basta ya de la hipocresía, que basta ya en medio de nosotros de la maldad, que no queremos ser mundanos en la calle e hijos de Dios en la iglesia. Queremos ser hijos de Dios en todo lugar. Padre, enséñame a amar a aquellos que no me aman. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame a amar. Enséñame, Señor, que este 2026 sea un año de prosperidad en el Espíritu. Que tú bendigas a tu siervo, Señor, en este 2026. Que mis ojos lo puedan ver y mis oídos escuchar de que tu siervo, tú estás con él. De igual manera, todas mis hermanas, a mi hermana Marifé, que tiene esa enfermedad, Señor, que tú la ayudes. Que el 2026 que sea una bendición libre, Señor, que tengamos unidad, que nos acordemos los unos de los otros y sobre todo, Señor, lo más importante, enséñanos a amar, a amar. Me despido de vosotros en este año 2025. Gracias por aguantarme. Gracias por vuestras oraciones y gracias por todo. Amén. Y el día 2, martes, por la misericordia del Padre y porque así le ha placido al pastor, tengo que predicar. Conéctate, que pase un mensaje que te va a hacer mucho bien, te va a ilustrar el conocimiento y te va a ayudar a entender un poco más la Biblia. Amén. Simplemente os dejo con esta expresión. Yo ya me despido, dejo el micro abierto para todos aquellos que quieran saludar y bendecir el 2026. Eben Shalom Alejem, la paz esté con vosotros. Paz y bien, y que tengamos un inicio de año con mucha felicidad. Paz y bien para todos. Y dejo el micro abierto. Amén, 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 amén a todo lo que se ha dicho y se ha hecho. Y decirte, Alberto, que no me he conectado antes, ¿vale? Porque me encontraba mal y estaba buscando una cosa en el móvil y me he liado para saber a ver lo que me podían decir. Bueno, y, en fin, que he terminado pensando que lo mejor de todo es ir al médico mañana y ya está. Y explicárselo al médico que hay aquí en Badalona, de urgencia y ya está, ¿vale? Por eso he pedido, la petición que he pedido ha sido por lo que tengo en mi corazón, ¿vale?
El Señor lo sabe. Bueno, pero tranquilo, Alberto, un abrazo para ti, para tu compañera y para los niños. Paz y bien para todo el canal. Bueno, pues a menos que quedáis por aquí, como hasta el día 2, hasta dentro de un año no nos vemos, pues desearles que este año que vamos a acabar, que poco queda ya, pues que estéis en armonía, en bien con vuestros seres queridos, en paz, desearles lo mejor de vuestro corazón y sobre todo, como dijimos los gitanos, ¿verdad esa palabra? Que dice salud y libertad. La chipiez también. Que haya salud, libertad en el espíritu, el pan en la mesa, armonía en la casica, con los hijos, la familia, y que este añico el Señor nos guarde y nos proteja, y que este año nuevo que entremos, que sigamos en el Señor. Así que desearos lo mejor, todo lo que ha sido para mí, para mi casa, también para ustedes. Feliz año, que el Señor os bendiga a todos.